Hay historias que sencillamente no estaban destinadas a ser contadas, documentos enterrados bajo capas y capas de secreto diseñados para que nadie los encontrara jamás. Bueno, pues hoy vamos a intentar reconstruir uno de esos relatos, a partir de los fragmentos que han conseguido sobrevivir. Lo que tenemos delante es un documento que ha sido desclasificado, pero solo en parte, y su origen es totalmente desconocido. Lo curioso es que es un expediente que conecta sucesos que a primera vista no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Así que vamos a meternos de lleno y a ver qué hilos podemos empezar a desenredar. Vale, nuestra primera parada nos lleva a Oregón, en el año 1947. Es aquí donde este archivo clasificado empieza a registrar algo extraño, una anomalía que, rompía todos los esquemas conocidos hasta ese momento. Resulta que el Departamento de Defensa se topó con algo imposible. Tal cual, una señal electromagnética que latía, que pulsaba como un corazón. Pero lo increíble es que su firma, su origen, era sin lugar a dudas mecánico. Era la fusión de lo orgánico y lo artificial, una contradicción que se emitía desde las montañas. Claro, ante un fenómeno tan inexplicable, la respuesta fue inmediata. No se lo pensaron dos veces. Movilizaron a un equipo de 8 especialistas, con una única misión: encontrar de dónde salía ese pulso imposible y entender qué o quién lo estaba emitiendo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El equipo siguió la señal y esta los llevó hasta una estructura subterránea, completamente sellada. Estaba construida, ojo, con una tecnología totalmente desconocida. Pero lo de dentro era todavía más extraño. Dentro de esa estructura recuperaron 2 tipos de objetos muy concretos. Por un lado, una especie de archivos metálicos que mezclaban matemáticas súper avanzadas con símbolos antiquísimos, glifos, y en el centro de todo, un dispositivo, un cacharro que emitía una luz azul cobalto muy intensa. Era una tecnología que parecía conectar el futuro más lejano con un pasado remotísimo. Y justo aquí es donde la historia da un giro radical. Apenas 48 horas después del descubrimiento, se activó un protocolo de máximo secreto. El nombre en clave, nivel negro. Y esa orden solo podía significar una cosa: borrado total. Las consecuencias fueron absolutas. El lugar fue demolido. Se eliminó cualquier registro de la misión y del personal. Los 8 especialistas de la expedición simplemente desaparecieron, reubicados con nuevas identidades. Oficialmente, aquello nunca ocurrió. Pero el expediente tiene una nota, añadida tiempo después, por un investigador, que es para que se te pongan los pelos de punta. Dice que la señal no se estaba emitiendo hacia el espacio. No, era una respuesta. Algo, desde las profundidades de nuestro propio planeta, había hecho una especie de llamada y esta estructura había contestado. Esta revelación, claro, nos deja con una pregunta bastante inquietante. Si el suelo que pisamos esconde misterios de esta magnitud, ¿qué pasa con otros conceptos que damos por sentados, como el propio tiempo? ¿Podría no ser lo que creemos? Vamos a la siguiente sección del archivo a ver cómo se conecta todo esto. El archivo ahora da un salto a un caso que, en apariencia, no tiene nada que ver. Es de una escala mucho más personal, pero no por ello menos desconcertante. Nos presenta a un individuo, un tal Elías, y su peculiar obsesión. Según el documento, Elías había encontrado la manera de atrapar momentos de silencio perfecto en contenedores de cristal. Pero ojo, que esto no era ninguna metáfora poética. Esos segundos que capturaba contenían una energía capaz de distorsionar el flujo del tiempo a su alrededor. El archivo detalla un intento muy específico. Elías trató de capturar un momento increíblemente delicado, muy cargado de emoción. Ese instante de silencio, justo después de una propuesta de matrimonio y justo antes de la respuesta. El experimento salió rematadamente mal. El intento de capturar ese segundo provocó lo que el archivo describe como una detonación temporal. Básicamente, creó una burbuja de 15 metros de radio donde el tiempo se detuvo por completo, en seco. Lo más alucinante, sin duda, es lo que se observó dentro de ese radio. Los pájaros se quedaron inmóviles, en pleno vuelo, las gotas de lluvia congeladas a medio caer. El tiempo, literalmente, se había roto en ese pequeño espacio. Elías, lógicamente, se quedó aterrado al ver lo que había desatado. Destruyó toda su colección de segundos. Entendió que si un solo instante podía causar una ruptura así, toda su existencia corría el riesgo de desmoronarse. El experimento, por supuesto, no se repitió jamás. Y así llegamos al final del archivo, donde las piezas empiezan a encajar de una manera extraña. ¿Qué narices tienen en común una señal subterránea de 1947 y un hombre que coleccionaba segundos? La respuesta parece revelar el verdadero propósito de todo este expediente. A un lado, un misterio a escala planetaria, algo enorme. Al otro, una anomalía muy, muy personal.
No están conectados por una cadena de eventos, sino por lo que ambos implican, lo que nos dicen sobre la naturaleza de nuestra existencia. O sea, que el propósito del archivo clasificado no era registrar conspiraciones ni tecnología alienígena. Su objetivo iba mucho más allá. Se trataba de identificar y documentar las costuras, las grietas en el tejido de la realidad. Esos momentos en los que las reglas que damos por sentadas simplemente se rompen. Y esto nos lleva a la reflexión final. Si la realidad, el espacio, el tiempo, no son una constante, sino un tejido frágil que puede alterarse o incluso rasgarse, la única pregunta que queda es, ¿qué sucede cuando uno de esos hilos se suelta del todo? ¿Qué pasa cuando se deshilacha por completo? ¿Qué hay al otro lado?